Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, coordinadora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Hortensia Moreno, directora de la revista Debate Feminista, para reflexionar en torno a los feminismos con motivo del 35 aniversario de la revista Debate Feminista, esta importante publicación cuyas páginas son testimonio del fructífero desarrollo del movimiento feminista en México desde finales del siglo pasado. Hortensia, muchísimas gracias por estar en este espacio del Museo de las Constituciones. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Voy a leer una semblanza para después entrar en materia. Nuestra invitada, la doctora Hortensia Moreno, es escritora, imparte clases en la UNAM desde 1975, ha dirigido las tesis y trabajos de titulación de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Mujer y Relaciones de Género en 2010 en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, con la tesis Orden Discursivo y Tecnologías de Género en el Boxeo, la cual ganó el primer lugar en el concurso de tesis Sor Juana Inés de la Cruz del Instituto de las Mujeres. Es investigadora nacional, nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadoras, y ha sido editora universitaria desde 1985. A partir del 2015 está adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y desde el 2016 dirige la revista Debate Feminista que fundó junto con Marta Lamas en 1990. Ha publicado trabajos de investigación en libros académicos y revistas científicas, además de ensayos, artículos periodísticos, relatos, novelas y literatura infantil. Pues un honor tenerte aquí, Hortensia. Permíteme recordar a quien nos están viendo que esta charla tiene la siguiente dinámica. Vamos a empezar con una serie de preguntas con la doctora y al final haremos unos anuncios de las actividades del museo. Gracias por acompañarnos. Eh, pues Hortensia, empezamos con esta charla que hemos titulado Repensar la política y los derechos desde el debate feminista. Y pues cuéntanos, ¿cuál fue el contexto en el que surge esta revista Debate Feminista? Estamos hablando de 1990. ¿Qué estaba ocurriendo? Y qué las llevó a este grupo de mujeres a pensar en una revista dedicada a la reflexión de los feminismos, tanto en sus coincidencias como en sus divergencias. Bueno, hay un antecedente histórico muy importante de debate feminista, que es la revista FEM. La revista FEM se fundó en 1976 aquí en la Ciudad de México y en ella participó en el primer comité editorial, la primera dirección, estuvo a cargo de Alaide Fopa y de Margarita García Flores, y alrededor de ellas se nuclearon un grupo de intelectuales que se dedicaron al feminismo, entre quienes estaba Marta Lamas. Marta Lamas trabajó mucho tiempo en la revista FEM y hubo un momento en el que pues, la revista cumplió su ciclo. Digamos que pasó por muchas temporadas y tuvo una vida bastante larga también, pero pues la inquietud, yo creo que la inquietud de Marta Lamas, que al final de cuento es el motor de este proyecto intelectual, tenía que ver mucho más con producir una publicación que diera espacio a reflexión acerca de las cosas que se estaban debatiendo en ese momento en el mundo y que ya las otras publicaciones feministas, porque ha habido varias publicaciones feministas muy importantes en este país, yo mencionaría muy rápidamente, por ejemplo, a la Revuelta, a la propia FEM, en fin, publicaciones que tenían pues un giro más o periodístico, o artístico, en fin. A Marta le hacía falta un giro más académico, un giro más de investigación y de reflexión profunda, más filosófico,
más orientado hacia las ciencias sociales y las humanidades. Y estos espacios periodísticos pues no tenían realmente no cabían este tipo de textos publicables. También tenía una muy importante preocupación acerca de la producción en feminismo en otros países del mundo. Y yo creo que, bueno, lo que ella resume en el editorial del número 1 del volumen de 1990 de Debate Feminista es también la preocupación acerca de la vinculación entre el pensamiento y el movimiento feminista. Es decir, lo que ella empezó lo que le empezó a preocupar profundamente fue que el movimiento activista, el de las feministas, digamos, de la calle, las que estaban levantando las principales demandas respecto de las condiciones de las mujeres en México y en el mundo, de alguna manera estuviese desligado de ya una producción teórica muy, muy importante que se estaba desarrollando en muchos países de Occidente, pero también en países de lo que denominamos todavía el tercer mundo, ¿no? Entonces, digamos que esas cosas movían la primera convocatoria y por supuesto, bueno, esto no hubiese podido suceder solamente en la iniciativa de Marta, sino que Marta logró reunir, en efecto, a un grupo de intelectuales mexicanas y latinoamericanas que estábamos pensando cómo realizar esta labor, que sería la de llevar las ideas, las discusiones, los problemas del movimiento feminista en general y ciertamente del movimiento feminista mexicano en particular, de llevarlo a las páginas de una publicación que pues al final del cuento la idea sería que llegase tanto a ese público intelectual que serían pues las personas que estaban pensando el debate o las estudiantes que estaban haciendo sus tesis o las docentes que ya estaban empezando a formar los primeros núcleos de investigación en las universidades de México, pero también a las activistas del movimiento, a las mujeres que pues estaban en las manifestaciones, en las marchas, en estos grupos realmente trabajo, de trabajo, digamos, de base. Desde luego, pues son pues ideas muy interesantes que se cumplieron de manera parcial, porque al final la revista pues adquirió una configuración muy académica, fue una especie como de journal, muy en formato libro, digamos, en que, bueno, publicábamos todo lo que queríamos publicar, traducíamos una enorme cantidad de materiales que no estaban traducidos todavía al español, de tanto del inglés como del francés, como incluso del italiano, de otras lenguas, ¿no? Eh, y, por ejemplo, hacíamos mesas redondas, entrevistábamos a figuras del feminismo o a figuras políticas importantes en ese momento en el panorama del país. Y además, yo creo que una parte muy importante de la revista se movió alrededor de una preocupación acerca de cómo vincular las aristas que tiene el feminismo, porque el feminismo no es solamente un movimiento político o un movimiento de pensamiento, sino que también tiene una dimensión artística, tiene una dimensión plástica, incluso musical. Y entonces, bueno, nos interesaba pensar arte, filosofía, ciencias sociales, humanidades, y sobre todo, yo creo que la más importante preocupación de Marta siempre fue pues la política del país y cómo la política del país tenía que tomar en cuenta a esta interlocutora que era la que estábamos configurando como el movimiento feminista. Digamos que esa sería, yo creo, la respuesta a esta primera pregunta. Muchas gracias, Hortensia. Y en estos 35 años, con un nada fácil cambio de siglo, ¿qué cambios
en la vida social del país y en específico sobre los derechos destacarías como consecuencia de esos debates feministas? ¿Qué puedes ver a la Han, distancia? han pasado muchas cosas. Mira, yo me concentraría en algunas solamente. La más importante, yo creo, es pues la lucha por la maternidad voluntaria. En el siglo pasado, en la década de los 70, cuando empezó a desarrollarse el movimiento feminista en México, en lo que denominamos todavía la segunda ola del feminismo, las demandas eran básicamente libertad de elección sexual eh, y híjole, se me va a ir una, pero bueno, en la que me quiero concentrar es maternidad voluntaria. La maternidad voluntaria implica, por supuesto, una discusión acerca de la interrupción legal del embarazo. En los años 70, pues el movimiento feminista era súper chiquitito en México. Hay una autora que me parece que es una autora fundamental para todas nosotras, que se llama Marta Acevedo. Marta Acevedo empezó ella a reunir a mujeres a partir de eventos que había. Digo, en el 75 se realizó en la Ciudad de México la primera Conferencia Internacional de la Mujer de Naciones Unidas y se fundó la década de la mujer y a partir de ese evento político pues hubo una enorme cantidad de otros eventos en los que de pronto llegaban algunas mujeres y Marta tuvo pues la clarividencia de juntar Marta Acevedo, de pedirle sus direcciones, ponerse de acuerdo con ellas, intercambiar teléfonos. Y empezaron a fundarse pequeños grupos en la Ciudad de México de mujeres que se reunían a hacer lo que hicieron todos los pequeños grupos en la segunda ola del feminismo, que es discutir acerca de sus problemas personales y pensar cómo lo personal es político, etcétera. En este contexto, el tema de la maternidad voluntaria pues se volvió uno de los temas más importantes del movimiento feminista. Lo que hacían estos pequeños grupos me parece muy interesante, ¿no? Esto lo cuenta Marta Acevedo en un libro que se llama A 100 años del Día de la Madre, ¿no? Lo que ellas hacían es ir al monumento a la madre y ponían, hay una placa de hecho, ¿no? Que dice algo así como a nuestra madre que nos quiso desde antes de nacer, y ellas pusieron una placa abajo que dice porque su maternidad fue deseada, porque su maternidad fue voluntaria. Entonces, la problemática respecto de cómo las vidas de las mujeres están intervenidas, están determinadas por esta obligación, digamos, social, comunitaria de reproducir a la especie, que en una enorme cantidad de casos, pues se realiza en situaciones que no son las mejores situaciones para la maternidad y que además, pues implican realmente cómo las mujeres están atadas a un sistema simbólico que les impide una realización humana más allá de la realización que se puede dar en la familia y en la maternidad y el matrimonio. En fin, todas estas discusiones empezaron a tener una presencia mucho más grande en el feminismo de los años 90. Y en el feminismo de los años 90, ahora sí, otra vez alrededor de la otra Marta, alrededor de Marta Lamas, aparecen tres instituciones, diría yo, que fueron, pues, fueron instrumentales en la ley, en la primera ley de despenalización del aborto y que han seguido siendo muy importantes en todas las discusiones posteriores. Estas tres instituciones son, pues, Debate Feminista, primero, luego en el 92 se fundó GIRE, el grupo de reproducción elegida, grupo GIRE se llama, de reproducción asistida, de reproducción elegida. Y luego se fundó el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Estas tres instituciones tenían focos amplios, pero siempre hubo, sobre todo en GIRE, ¿no? Un trabajo político, que fue un trabajo
muy, muy importante. Es un trabajo de información, eso se llama Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Lo que importa es, por un lado, acopiar información verídica, información importante acerca del problema del aborto en México, porque el aborto en México en los años 90 se reconoció precisamente como un problema de salud pública. El tema con lo que tiene que ver es con el hecho de que las mujeres, cuando una mujer está dispuesta a interrumpir un embarazo, cuando se da cuenta de que no le queda de otra más que interrumpir un embarazo. Y esto es una vivencia de las mujeres que quizá los hombres nunca van a acabar de entender, pero bueno, en la experiencia de las mujeres, cuando esto ocurre, van a tomar las medidas que les sean posibles para interrumpir el embarazo. Esto significa que en un estado donde el aborto está prohibido, está penalizado, está perseguido, la práctica de la interrupción del embarazo se va a llevar a cabo en condiciones de ilegalidad, digamos, en un mercado tóxico, en condiciones en las que, por un lado, bueno, los abortos antes de la ley de interrupción del embarazo eran carísimos y además corrían las mujeres riesgos espantosos al practicarse abortos porque podían recurrir a clínicas clandestinas, a personas que no eran profesionales de la salud, en instalaciones precarias donde pues podían contraer infecciones, desangrarse, en fin, una enorme cantidad de cosas que además a donde terminaban yendo pues es al sistema de salud público. Entonces, bueno, entre otras cosas, este es uno de los argumentos base que va a elaborarse a partir de estas tres instituciones. En Debate Feminista, el segundo volumen está dedicado a la despenalización del aborto. Hay una enorme cantidad de textos en donde se reflexiona acerca de lo injusto y de lo irracional y de lo insensato en términos sociales, que significa obligar a las mujeres a ser madres. Digamos que esta reflexión tiene muchos momentos en debate feminista, ¿no? Pero imagínate, ya en el 90 ya estamos discutiendo esto. En Gire, bueno, lo que se hace es analizar la legislación, analizar de qué manera los diferentes códigos penales de las diferentes entidades federativas permitían en algunos casos el aborto, o sea, analizar las causales y discutir teórica, filosófica, políticamente, por qué esas causales sí y no otras causales. Y lo que se va logrando es ir abriendo el abanico de las causales hasta llegar a la que rige ahorita la mayoría de los códigos penales, que es que una mujer puede interrumpir un embarazo sin necesidad de dar demasiadas explicaciones, simplemente porque no quiere ser madre en ese momento. El Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, por su parte, lo que producía era información y capacitación a las mujeres que estaban empezando a descollar en términos de liderazgo en sus diferentes comunidades. Para Marta había una importante preocupación porque las feministas tuvieran una formación sólida, no solamente las feministas de la clase media, que de alguna manera ya teníamos el acceso a la universidad, sino también feministas que venían de comunidades indígenas o que venían de las clases trabajadoras, en fin. Y desde luego, pues una de las formaciones en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir era pensar en el tema de la maternidad voluntaria. Entonces, uno de los grandes cambios, desde luego, pues es el cambio legislativo que hay, al que tenemos en este momento ya el acceso en prácticamente, bueno, en la mayoría de las entidades federativas de México y que además pues se ha cristalizado pues en las declaraciones de la Suprema Corte de Justicia, los últimos resultados de esta discusión, en que verdaderamente, pues, digo, la vida de las mujeres ha cambiado en ese sentido. No sé si tengo tiempo de decirte otras cosas más, pero bueno, te señalaría otra más que me parece muy decisiva.
que sería la que tiene que ver precisamente con el tema del día de hoy, del tema del 25 de noviembre, que es el día en contra de la violencia hacia las mujeres. Yo lo he estado pensando últimamente y se me, se me figura un cambio decisivo que no necesariamente tiene que ver con debate feminista, pero que sí tiene que ver con el feminismo. Y ahí, bueno, pues nunca vamos a saber quién es, quién hizo. Yo creo que se ha hecho de manera colectiva. Pero bueno, allí yo viéndolo desde acá, ¿no? Desde esta enorme trayectoria que tenemos de trabajo con mujeres que han hecho un montón de cosas, bueno, pues hay una explicación que tiene que ver con todo ese contexto. Y a lo que me refiero es a la forma en que estamos en este momento concibiendo los temas de violencia en contra de las mujeres. En particular, yo me referiría al tema de la violencia sexual. Cuando yo era joven, digamos, hace 50 años, cuando una mujer era violada, lo último que ella quería era que alguien se enterara de que había sido violada. Lo que iba a hacer ella y toda su comunidad y todo el contexto simbólico que rodea el hecho de la violación es exigir el silencio absoluto. Y por supuesto también había un estigma en contra de una mujer por haber sido violada. Es decir, una mujer no solamente recibía la agresión y la violencia de una violación, es decir, de una relación sexual no consentida, sino que además ella tenía la culpa o ella es la que perdía prestigio social. Las mujeres que eran violadas, por ejemplo, eran abandonadas por sus parejas, ya no se iban a casar, o sea, había realmente un estigma social tremendo y por eso, pues había la consigna de no digas nada, quédate callada, no vayas a denunciar a tu violador, porque te va a ir peor. Y además había una cultura general, pero sobre todo una cultura jurídica, en la que el peso de la prueba estaba en la mujer que había sido violada y además había un cuestionamiento acerca de su personalidad. O sea, lo que el juez, el Ministerio Público iban a preguntar es, ¿qué hacía esa mujer a esas horas en ese lugar? ¿Por qué venía vestida de esa manera? ¿Por qué trata con estas gentes? ¿Por qué bebió? ¿No? O sea, ¿por qué no estaba en su casa guardadita como hacen todas las mujeres decentes? Entonces, todo este estigma no es que lo hayamos superado, pero lo que dio el giro, sobre todo el giro a partir del Me Too, pero también de todos los movimientos que ha habido de mujeres muy jóvenes, que además se convirtieron pues en esa masa impresionante, masa crítica que tiene ahora el movimiento feminista, es cambiar el, el tono y cambiar la lógica de la agresión sexual, de manera tal que ahora una mujer que ha sido violada lo que quiere es que su violador sea castigado. Y esto implica pues que tiene que denunciar y que tiene que hablar. Y tiene que modificarse esta cultura, que, insisto, la cultura todavía no la acabamos de superar. De hecho, todavía los medios de comunicación, hasta hace muy poquito, digo, no creo que hayan cambiado demasiado del año pasado a este año, en que acabo de dirigir una tesis de maestría sobre cómo la prensa maneja los casos, por ejemplo, de feminicidio, ¿no? En donde realmente se sigue haciendo esa pregunta de qué estaba haciendo esa chica allí, por qué estaba sola, era ya muy tarde en la noche, no tenía que haber ido a ese antro, etcétera. O sea, siempre la culpa pesa encima de la moral de las mujeres. Pero de todas formas, sí ha habido un cambio sustantivo. Ha habido un cambio sustantivo, por ejemplo, en la legislación, ¿no? Con la ley en contra de la violencia, la ley por una vida libre de violencia, pero también la cultura feminista, que sería este impulso, sobre todo en redes sociales, por hablar, por denunciar, por poner sobre la mesa, pues el tamaño de la injusticia que está cometiendo, no solamente en términos del acto específico de la violación, sino sobre todo
en las formas en que se interpreta. Digamos que esos dos yo veo como cambios muy, muy importantes. Sin duda. Y si tuviéramos más tiempo, nos podríamos hablar de otros más, pero centrarnos en esto es fundamental. Esperemos que en esta década se consiga que en todos los estados ya no esté penalizado. Y la importancia de la ley de las mujeres a una vida libre de violencia, como dices, es fundamental porque allí se tipifican los tipos de violencia, porque ahora es muy importante y bueno, desde la UNAM, desde cada una de nuestras trincheras, desde la universidad, hablamos de la necesidad de que las mujeres, las niñas, las jóvenes reconozcan esos tipos de violencia, porque muchas quizá estén inmersas en una situación violenta, pero no lo identifican y no lo saben nombrar. Entonces, en ese sentido, educar es algo fundamental y sin duda, estas dos instituciones, EGIDE y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, son fundamentales, siguen trabajando, siguen volcadas hacia estos objetivos que nos has comentado y sin duda vendrán más logros porque desafortunadamente en este país siempre será necesario. Y pues bueno, sin duda, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarlas a todas, a todo el equipo de trabajo que han hecho y es como una red que se va haciendo más grande, guiada por ustedes para incidir en estos temas. Y si lo trasladamos al plano de la práctica jurídica, pues el hablar desde una perspectiva de género, cuando se habla de juicios, de sentencias, desde quién atiende estos casos también ha sido fundamental y se ha demostrado que hay una gran diferencia entre abordar algún caso, sí, algún caso desde esta perspectiva de género y no que se quede en los cauces tradicionales y patriarcales, ¿no? En los juzgados. Esto es fundamental. Falta mucho ahí en el terreno de la pedagogía jurídica o de la misma preparación de abogadas y abogados. También hay mucho camino por recorrer, pero sin duda están las bases y el escenario positivo es que se vaya construyendo y se conozca más sobre esto. Sin embargo, y esto nos lleva a la otra pregunta, si bien ha habido todo este tipo de avances que nos comentas, hay en estos días y sobre todo en redes, hemos visto algunas tendencias que ya en algunos artículos les llaman de los neoconservadurismos, ¿no? Y a propósito de, no me acuerdo qué figura pública, quién fue, creo que una escritora que dijo que ella había decidido, una actriz colombiana, si mal no recuerdo, había decidido no tener hijos, ¿no? Y lo festejaba y hablaba muy orgullosa y decía que era la parte de esta decisión, ¿no? De la maternidad voluntaria, que tiene que ser voluntaria. Y a mí me sorprendió ver cómo dentro de los ataques que le hacían en sus redes sociales, le decían que era extincionista. Entonces yo no podía creer que usaran ese concepto contra una mujer que declaraba haber ejercido su derecho a decidir no ser madre, ¿no? Entonces, frente a estos avances que tenemos por un lado y que se sigue ganando terreno, se sigue luchando por ganar terreno y espacios, eh, ¿consideras que ahorita hay riesgos de retroceso? ¿Cuáles serían estos nuevos desafíos? Por supuesto, estamos en un momento sumamente crítico, no solamente para los derechos de las mujeres, para los derechos humanos en su totalidad. Yo creo que el avance de, pues eso que denominamos la derecha, que todavía no queda claramente establecido, pero que la estamos viendo cómo está actuando, ¿no? O sea, la segunda presidencia de Trump o la llegada al poder de Milei, Bolsonaro, en fin, todos estos personajes siniestros desde mi punto de vista que parecería que tienen ahora, pues, por un lado, la incapacidad para resolver los problemas que se nos vienen como humanidad a partir, pues, del colapso ecológico y el agotamiento de los recursos y todas esas cosas. Pero por el otro lado, como, pues, una voluntad de desconocer esos
pactos que habíamos empezado a formular o que habíamos logrado formular a lo largo del siglo XX, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y que garantizaban pues, este posicionamiento base, ¿no? El pacto, este pacto de respeto de los derechos de las personas. Yo creo que hay, pues sí, una enorme amenaza que se cierne, y en particular respecto a los derechos que hemos ido construyendo de manera muy lenta y de manera pues muy complicada alrededor de las vidas de las mujeres, pues todavía no tenemos ninguna garantía de que no nos echen para atrás en algún momento dado, por ejemplo, las leyes que consideran la interrupción legal del embarazo. En la mañana estaba viendo, me manda un amigo siempre de estos cortitos de Instagram y de TikTok, de cosas raras que dice la gente. Y entonces este era un señor que tenía como argumento que todas, o sea, él empezaba diciendo, es bueno que las mujeres puedan votar, y entonces tenía los argumentos de por qué no. Y yo decía, no es cierto que un señor en 2025 esté hablando en contra del voto de las mujeres. Es decir, sería como un retroceso de como de 150 años en la historia humana. Y entonces lo que él decía era algo así como, es que todas las cosas catastróficas que han pasado en el mundo han sido por el voto de las mujeres. Y los dos primeros ejemplos, uno era el aborto y el segundo era los derechos de la comunidad LGBT. Me quedé así como, wow, o sea, qué fuerte y qué claro está yo diría, esta voluntad de regresar a un mundo en el que las mujeres no tenemos derechos, en que las mujeres, nuestra única posibilidad de realización tiene que ser pues el hogar, la maternidad, el matrimonio, en donde no vamos a tener autonomía, en donde vamos a depender totalmente de un hombre, y donde un hombre pues va a llevar los pantalones y va a decidir sobre nuestras vidas y nos va a poder abandonar cuando quiera, y todas esas cosas que serían como fantasías de un mundo que ya no existe, pero que puede volverse a imponer. Y lo que sabemos es que ningún derecho está garantizado de manera definitiva y absoluta, y pueden pasar muchas cosas. Yo creo que este embate que pues, se ha denominado, ¿no? La guerra cultural en contra de la ideología de género, está pues tratando de tumbar precisamente todas las garantías que ha ido adquiriendo el sector de la vida social que consideramos pues el sector feminizado, el que tiene que ver con las mujeres y con las disidencias sexuales, con las formas de expresión de la identidad que no se ajustan a la heteronormatividad, a la idea de que las únicas maneras en que la gente puede vivir es en familias en donde hay un señor y una señora, hijitos y todas esas cosas. Digamos, todos estos mitos como que se quieren recuperar. E inclusive, pues hay, ahora les decimos influencers, ¿no? O sea, personas, mujeres, que están empezando a defender públicamente la idea de las famosas trad wives. No sé si has oído hablar de las esposas tradicionales, ¿no? O sea, estas señoras que tenían como, como me las imagino, es como en un anuncio de los años 50, ¿no? O sea, una muchacha muy joven con una falda muy bonita, con una aspiradora en la mano, ¿no? O sea, esta idea de regresar a un origen que además en realidad nunca ha existido, es decir, no hay tal cosa como que en algún momento del siglo pasado o del siglo XIX las mujeres no hayan trabajado. Siempre las mujeres que no han trabajado son una élite. La enorme mayoría de las mujeres siempre hemos trabajado en el campo, en las fábricas, en todos lados. Las mujeres siempre tenemos que hacer la mayor parte del trabajo. Entonces, decir que ahorita lo que queremos es que ya no tengamos que trabajar para que alguien nos mantenga, es no solamente un retroceso, sino que es un contrasentido completo. Y precisamente esta tendencia entre influencers
pues estuvo desatada en parte por la polémica de un futbolista joven. Eh, y lo que desató, y bueno, a mí me llamó, bueno, por supuesto que fue polémico y a mí me llamó mucho la atención cómo pareciera que se necesitaba una declaración así para que salieran todos estos que de alguna manera decían no me conviene ahorita decir esto porque no es políticamente correcto o porque se me van a venir encima todas las mujeres, las feministas y demás, pero cómo las redes sociales son ventanas a eso que está ahí, presente, pero que no se atreve a levantar la mano. Es Así. impresionante. Y bueno, si me regalas unos minutitos, como bien dices, nada está garantizado, ¿no? El que esté en la Constitución, el que haya leyes no garantiza que no haya un retroceso y que haya una reforma votada por una mayoría de conservadores o derechas, como sea que se realicen las alianzas políticas, y que se derogue, se modifiquen, que se congelen las leyes que han garantizado de alguna manera el ejercicio de los derechos. Y desafortunadamente comentabas los casos, el caso de Milei en Argentina. ¿Ustedes han tenido oportunidad de platicar con sus colegas? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo, aparte del shock que debió haber sido toda esta serie de reformas y las políticas públicas, ¿tienes algún testimonio, algún ejemplo de cómo han vivido este retroceso en Argentina, por ejemplo? Lo que pasa es que Argentina, pues es un país ahora muy, muy problemático, porque tiene la crisis económica más severa de todo, de toda la historia, yo creo, de Argentina. Es decir, la situación de la economía argentina es súper, súper grave. Y a esto le sumas, pues, la llegada al poder de este discurso, de este terrible discurso de desprecio, de odio incluso, pues yo creo que, mira, no te podía yo decir exactamente cómo lo están viviendo, pero estoy segura que lo está viviendo todo el mundo mucho, muy mal, ¿no? Es decir, mira, ayer, conversábamos esta semana con Leticia Sapsay, que es una teórica feminista que trabaja en Inglaterra. La invitamos a que nos diera una conferencia en el CIEG y en el curso de la comida nos contó que pues ella había emigrado a principios de este siglo a Londres y que no ha visto la oportunidad de regresar a su país, de volver a Buenos Aires, porque la cosa cada día se pone peor, ¿no? Política, económicamente y bueno, también académicamente, ¿no? O sea, todo tiene que ver con todo y pues la situación está muy grave. Y es importante, como dices, llamar la atención y voltear a ver lo que está ocurriendo, que no nos es ajeno. No nos es ajeno y pues estamos en un mundo globalizado y las redes son la muestra de Sí, esto, ¿no? De cómo pueden incidir en el pensamiento, pues sobre todo de los jóvenes. También aquí nosotros tenemos oportunidad de colaborar con maestros de preparatoria o de licenciatura y están detectando esas tendencias conservadoras o neoconservadoras de estos jóvenes, alimentadas, no sé por qué, no sé, sería otro ejercicio, un tema para otra charla, pero están presentes, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso. Eh, Hortensia, pues se ha pasado rapidísimo el tiempo. Vayamos a una pregunta de cierre. Pues sin duda la intención de esta charla y de todo lo que se hace en estas organizaciones a favor de pues, sociedades menos violentas, en específico contra mujeres, niñas, jóvenes y sin discriminación, y luchar por sociedades más empáticas y solidarias. Pensando en esto, ¿hacia dónde tendría que eh, pensar el movimiento feminista la acción política? Entendiendo por acción política, pues todo lo que nos has contado que se ha hecho, ¿no? yo tengo una visión restringida como académica de la universidad, como editora universitaria. Creo mucho en la comunicación en términos pues de la escritura académica, de la lectura, de la información antes de la posverdad, ¿no? Que creo que las generaciones jóvenes no la tienen fácil. Creo que cuando me dicen es que
los estudiantes, las estudiantes tienen diagnósticos de depresión de manera mayoritaria. Yo digo, pues es normal, ¿no? O sea, raro sería que no hubiese este síntoma, porque, pues porque la situación no se ve muy, muy linda, ¿no? O sea, el futuro parece un poco caótico, terrible. No obstante, también tengo mi optimismo, y mi optimismo de donde viene es de que el tamaño de esta reacción, de esta tremenda reacción conservadora, está respondiendo a una acción, digamos, a lo que se están enfrentando en este momento. Los discursos de odio, la reivindicación de la supremacía blanca, la reivindicación del patriarcado y del poder de los hombres, es a el hecho de que realmente hemos logrado un montón de cosas, desde el feminismo, desde la comunidad LGBT, desde los derechos humanos, desde los movimientos antirracistas. Yo creo que este contexto es el que no tenemos que soltar. Y creo que pues, la obligación de quienes estamos trabajando en las publicaciones universitarias, incluida Debate Feminista, tenemos que brindar los recursos para que las nuevas generaciones tengan elementos y tengan argumentos para pensar en la justicia, para pensar en un mundo mejor, para pensar en un futuro en el que realmente podamos garantizar una vida igualitaria para todas las personas. Y eso, bueno, pues es una tarea que está pendiente y también pues es una esperanza, es una visión de futuro utópico que creo que tenemos que compartir quienes, pues sí, quienes creemos en la libertad y en la igualdad entre todos los seres humanos. Muchas gracias, Hortensia. Oye, y para en este día en específico, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿alguna frase con qué cerrarías esta charla? O una invitación o un reclamo, siéntete libre. Pues mira, no lo sé realmente. Pienso que en este momento las jóvenes tienen la palabra. Quizás ese sería mi lema. Chicas, chicas jóvenes del movimiento feminista, no suelten la palabra, no suelten su capacidad expresiva. Y bueno, pues mándenos ensayos para debate feminista sobre las situaciones de violencia y de combate a la violencia. Y pues estamos abiertas a escuchar. Me encantó la invitación, por supuesto, que es una publicación abierta a esto, porque nunca hay testimonios que terminen de ilustrar los casos que puede haber de violencia y también de actitudes que ayudan a eliminarla, ¿no? Es una diáspora, tiene que ser. Pues Hortensia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla. Un gusto tenerte, como siempre, aquí en estos espacios del Museo de las Constituciones. Hoy tenemos objetivos comunes en algún momento, hablar de las leyes, de la defensa de los derechos, de que se conozcan los derechos y conocerlos para exigir su ejercicio y abonar en campo para que esto sea posible. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Hortensia, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un privilegio estar aquí. Tengan muy buena noche. Hasta luego.